Hola, gracias por sus reacciones. Este es el primer presupuesto de la legislatura y el gobernador han aceptado y que la Junta ha aceptado. Mi reacción a ello es que es un paso muy alentador e importante. Promesa contempla que el presupuesto sea certificado mediante un proceso entre la Junta y el gobernador y la legislatura. La Junta tiene la autoridad de tomar la decisión final, pero ustedes todos, uno siempre está contento cuando todos estamos de acuerdo en el presupuesto y todos hacen ajustes, todo el mundo se dio unas cosas que querían para poder tener un presupuesto que todo el mundo acordara. Y eso refleja que Puerto Rico está viviendo dentro de sus medios. Esto es un presupuesto que Puerto Rico puede promulgar consistentemente. Señor presidente. Gracias. Me gustaría hablar en español, claro. Buenas tardes. Para mí es un logro súper importante que la Junta de Supervisión Fiscal, en conjunto con la legislatura y el gobernador, hayamos logrado certificar un presupuesto. Se trabajó directamente con la Cámara, con el Senado y con la Administración. Tuvimos múltiples reuniones y es un evento significativo porque Promesa requiere 3 cosas para que termine la Junta. Primero, que salgamos de la bancarrota. Después que tengamos 4 presupuestos balanceados y que volvamos a los mercados. El hecho de que tenemos un presupuesto certificado provee el camino para que si logramos salir de la bancarrota durante este año fiscal, tengamos el primer presupuesto balanceado. Después de 4 de esos y volver a los mercados, entonces terminaría la Junta. Por tanto, esto es un paso crítico, que después de 5 años de que se creó Promesa, tengamos este evento en el día de hoy, que es un presupuesto certificado. John, tenemos otro comentario, but I'm going to speak in English because I cannot speak like him. Como mencioné anteriormente y en la reunión de la Junta, yo estoy familiarizado con presupuestos por mucho tiempo y yo entiendo y respeto el proceso de los oficiales electos y fue muy importante para mí como miembro de la Junta y me parece que para todos los miembros el que los oficiales electos participen en el proceso de presupuestos. Estábamos emocionados en trabajar con ellos, tuvimos reuniones con ellos y nuevamente, como dije, hubo que tomar decisiones difíciles y vamos a seguir tomando decisiones difíciles, pero la buenas noticias es que estamos hablando juntos, la Junta y ambos cuerpos de la legislatura y con el gobernador, y estamos aunándonos para llegar a acuerdos para mover el pueblo de Puerto Rico hacia adelante. Y el gobernador dijo que tan pronto que él reciba los fondos de Medicare, que piensa que van a durar un tiempo, van a haber fondos en el presupuesto. En el pasado ese proceso se ha hecho en ¿tienen ustedes algún problema de que cuando esos fondos federales que se supone que reciba el gobierno, no van a tener problemas que el gobierno mueva los fondos en el presupuesto? Lo que voy a decir es que Promesa contempla y siempre hemos operado bajo el principio de que si cosas cambian, si llega más dinero y algo ocurre, podemos enmendar el plan fiscal y el presupuesto. El plan fiscal se basa y que son dineros que se han asignado por Congreso. Si Congreso da fondos en el pasado, vamos a examinar eso y potencialmente con toda probabilidad vamos a enmendar el plan fiscal. Eso no necesariamente significa que vamos a estar de acuerdo con
las propuestas del gobierno para el uso de esos fondos, pero ciertamente sí vamos a dialogar con él en la medida que estos fondos sean comprometidos formalmente. Vamos a hacer ajustes al presupuesto. Bueno, pues para añadir un punto a eso, también vamos a tener que examinar si los fondos vienen con ciertas restricciones o directivas, mandatos, para ver qué es lo que verdaderamente va a estar disponible, qué fondos van a estar disponibles para sus usos. Solamente quería, si se puede aclarar, es todo esto es sí podemos, sí se puede, todo es condicional, sí, la Junta sí, esto sí, sí, esto sí, el Congreso aprueba más dinero. ¿Cuán cierto es esto que ustedes están celebrando hoy por estos problemas, que la Junta termine? Bueno, John va a comenzar. Esto es una buenísima pregunta. Hay que comenzar en algún lugar del presupuesto de 4 años. Pero hay mucho trabajo que hay que hacer, hay muchas reformas estructurales que hay que hacer, hay muchas prácticas buenas que hay que incorporar en el gobierno aquí en Puerto Rico. Hay que estar seguros de que tenemos proyecciones precisas de ingresos. Hay que asegurar de que la legislatura está al tanto de cuánto es lo que están gastando. Hay que tener planes y medidas en vigor. Hay que asegurarse de que se están cumpliendo con los pasivos y la naturaleza a largo plazo. Hay que salir del pensar en el hoy y el presente y tenemos que determinar dónde vamos a estar de aquí a 4 años, porque les digo, para tener éxito hay mucho trabajo que hacer en los próximos 4 años para asegurarnos de que tengamos las mejores prácticas y manejo fiscal, porque a menos de que lo hagamos y a menos que el público de Puerto Rico lo exija de su gobierno, no vamos a tener un cambio, va a ser dando patadas y haciendo palos a ciegas. Va a haber dinero que viene y van a haber problemas y se van a atender algunos asuntos inmediatos, pero todos tenemos que trabajar juntos, la legislatura, el gobernador, el pueblo de Puerto Rico, tienen que exigir de su gobierno más responsabilidad, más transparencia. Y pienso que si podemos incorporar todo eso en el proceso de presupuesto y el proceso financiero en los próximos 4 años, el pueblo de Puerto Rico se va a beneficiar a la larga. Si no, va a ser unos 4 años muy difíciles, pero hay mucho trabajo que hay que lograr. Sí, estamos emocionados ahora porque hemos comenzado el proceso. Me parece que todos los miembros aquí estemos locos por irnos de aquí a 4 años, pero todo eso va a depender de cuán bien trabajemos juntos y qué cambios estructurales hagamos a las finanzas. Me parece que Natalie tiene ciertos comentarios por hacer. Me parece que hay unas cositas que celebrar. Ustedes preguntaron cuánto específicamente el hecho de que pudiésemos certificar un presupuesto de cumplimiento aprobado por la legislatura y el gobernador. Es algo de celebración. Nunca había ocurrido antes. Pero lo segundo que quería dirigir su atención es no esta diapositiva, el de la de Lela, la tercera diapositiva de Lela. Me parece a mí que hay razón para celebrar y creo que John habló de esto para el ELA mismo. Si pudiésemos encontrar esa diapositiva de la del ELA, ¿no? Esta es la cantidad mayor que ha habido jamás para el ELA, para poder invertir en Puerto Rico, y eso es algo que hay que celebrar y hacerle un círculo grande. Ay, no la consigo. Bueno, lo que quería indicar es que hay una diapositiva que muestra el 21.4 mil millones, pero hay un 12.4 incremental en fondos de estímulo de COVID y de FEMA que se van a desembolsar este año. Esos son 34 mil millones de dólares que están disponibles para gastar este año. Debemos celebrar el tener esa
suficientes recursos para restaurar esta economía y nunca habíamos tenido eso. Esto es una oportunidad histórica única, así que lo segundo que yo quiero decir es que estamos celebrando hoy. Hay muchas incertidumbres, pero esto es una certeza. La disponibilidad de estos fondos que se pueden utilizar estratégicamente este año es enorme y nunca en los 4 años de la existencia de Promesa hemos podido ver ese nivel de recursos disponibles. Gracias. Y lo diré en español. La ley promesa es clara. La ley promesa habla de que para que termine la Junta de Supervisión Fiscal tienen que pasar 3 cosas. Número 1, tienen que haber 4 presupuestos balanceados. Tenemos que salir de la bancarrota y tenemos que volver a los mercados. ¿Por qué es tan importante el día de hoy? Hoy empieza a correr el reloj. Certificamos un presupuesto donde la legislatura legisló y aprobó ese presupuesto, donde el gobernador firmó ese presupuesto y nosotros lo certificamos realmente con unos comentarios sumamente menores con respecto a la totalidad y en específico los números no se cambiaron, simplemente fueron 2 o 3 comentarios para clarificar que se hablaron esta mañana. Eso comienza el reloj. Si trabajamos en equipo con la legislatura y con el gobernador, después de 4 años, empezando en el día de hoy, si sacamos a Puerto Rico de la bancarrota y nosotros estamos comprometidos a hacer todo lo posible para lograr que eso pase dentro de este año fiscal, y eso obviamente depende de las negociaciones con los bonistas y depende también de la Corte de Quiebra, porque la decisión final no la tomamos nosotros, pero estamos encaminados. Tenemos suficiente de la deuda ya negociada y presentada al tribunal y lo que nos falta, por ejemplo, PREPA, está encaminado. Pero necesitamos la ayuda de la legislatura y necesitamos la ayuda y trabajar en conjunto con el gobernador. Una vez salgamos de la bancarrota, que es posiblemente el próximo milestone crítico después del día de hoy, si lo hacemos durante este año fiscal, entonces cuenta como el primero de los 4 años. Y el tercer paso que faltaría sería volver a los mercados. Hay un paso importante para volver a los mercados y es que hemos hablado de los estados financieros. Es crítico que estemos al día en los estados financieros del gobierno y sabemos que estamos 3 años atrasados. Por lo tanto, no es solamente el proceso presupuestario, es asegurarnos que los cambios críticos que están en el plan fiscal se lleven a cabo. Hablando un poco de lo que menciona la señora Yaresco, tenemos realmente la suerte, ¿verdad?, que viene a través de unas tragedias, ¿no? Gracias a los fondos que nos han asignado por el huracán, por los terremotos, por la pandemia, tenemos una situación financiera nunca vista en Puerto Rico. Yo personalmente me enfoco mucho en educación, me enfoco mucho en la universidad, porque este es el momento en que tenemos los recursos para transformar nuestro sistema educativo, desde prekinder hasta la universidad. Tenemos los fondos federales y tenemos la disponibilidad. Por lo tanto, este es el momento en que yo exhorto a la legislatura y exhorto a la administración que trabaje en conjunto con nosotros para hacer estos cambios, hacer los cambios necesarios en cómo opera el gobierno para realmente terminar Promesa y llevar a Puerto Rico y a los puertorriqueños a tener el futuro que nos merecemos. Tenemos unos colegas en Zoom. Pienso que Arthur quería decir algo. No, yo quería... Disculpe. Yo quería aclarar algo, hacer algo claro. El estatuto requiere acceso a los mercados públicos para finalizar el rol de la Junta en respecto, y aquí estamos hablando del ELA, 4 años consecutivos de un presupuesto balanceado. Pero ese presupuesto balanceado definitivamente le sirve al ELA, incluye el pago al servicio de deuda, y este pago de deuda, de servicio de deuda, si llegamos a un plan confirmado que se establezca la deuda, se emita y comience a ser pagada. Así, claro, el presupuesto va a ser balanceado hoy, pero hoy no incluyen el servicio de deuda. Así que debemos llevar
y a través de ese proceso de confirmación de Lela establecer ese servicio de deuda que se pague y comenzar a pagar eso en el presupuesto para poder así comenzar esos 4 años consecutivos. Gracias. Ok, Oscar Serrano, Noticel. Sí, buenos días. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Yes. Gracias. Gracias por a todos. Esta pregunta es para cualquiera que pueda manejarla. Quisiera alguien que me explique de la manera más sencilla posible cómo la reacomodación, la asignación de la legislatura, el gobierno, llegaron a cabo, terminaron este plan presupuesto certificado fiscal. Hubo discusiones, algunas personas querían algo, otros querían otras cosas, pero no sabemos, pienso en los términos, cómo fue que acabó ese proceso. El presupuesto que fue certificado incluye lenguaje que va a la par con promesa, que no tiene ningunos cambios de cómo promesa define la reprogramación ni el proceso. Disculpe. ¿Alguien más va a añadir algo? Disculpe. Repeat it, Oscar. ¿Alguien más va a añadir alguna otra declaración a esta pregunta? Sí, yo añadiré unas cuantas oraciones, un par de oraciones. Sí, pero nosotros trabajamos muy cercanamente a la legislatura y los administradores y logramos un presupuesto que va a la par con promesa. Kevin, y una pregunta de seguimiento, ¿eso quiere decir que si el gobernador necesitaría una reprogramación, tendría que ir a la legislatura y luego a la Junta? Es más complicado que eso. Nuevamente tienes que buscar la ley a las instancias específicas hacia dónde hay que ir. Así que no puedo contar eso en lo abstracto. Gracias. Kevin, estamos. El señor Medina y el juez González clarificaron una pregunta que yo tenía. Este presupuesto no será considerado o acreditado como un presupuesto balanceado a menos de que se enmiende para que incluya el servicio de deuda que viene del otro lado del plan de ajuste. ¿Es eso correcto? Sí. Sí, eso es correcto. Ok. Y la otra pregunta que tengo. El señor Medina mencionó la necesidad de la cooperación de la legislatura en un plan de ajuste también, el gobernador Pierluisi. Los papeles del tribunal dicen que esa legislación quizás no se necesite para ese plan de ajuste. ¿Hay una discrepancia ahí? Yo pienso que hay unos argumentos legales que existen ahí. Y en el punto de vista de si se necesita acción de la legislatura, pienso que la mejor manera de lidiar con ello es de tomar la acción legislativa que tendríamos y hacerlo. Y es la manera más sencilla de encararlo y de involucrarnos en argumentos teóricos si se puede hacer o no sin la legislatura. Sin la cooperación de la legislatura, pienso que es movernos hacia esa dirección. Y sabemos que eso es la manera más beneficiosa para que se logren las cosas en vez de entrar al debate legal. Ok, gracias. Aquí. Isra. Gracias. Buenos días. Quisiera saber, esta semana los economistas y otros expertos dijeron que el trabajo de ustedes no fue según lo esperado, no era lo esperado, que la deuda no ha sido auditada, audited. Y hay ciertos asuntos o problemas que traen a la mesa en términos de que la Junta del trabajo que ha hecho en estos 5 años quisiera un comentario sobre ello y quisiera saber qué van a hacer
en el Congreso si van a hacer algo en cuanto al Medicare y Medicaid, a estos fondos que el gobierno está solicitando. El Medicare, Medicaid. Yo diré algunas palabras para comenzar la respuesta. Una es que comenzaré a decir que no he leído el reporte, lo he visto pero no lo he leído, así que no puedo hablar de los detalles del reporte, pero lo que sí diré es que nosotros de manera muy meticulosa hemos visto la deuda, hemos examinado la deuda, si es legítima, si no es legítima. Estuvimos un año investigando la deuda con Copay Payne. Tratamos una firma llamada Copay Payne para ayudarnos con el reporte de la deuda y si era constitucional o si no era constitucional. En cualquier otra causa, también contratamos un bufete de abogados, una firma de abogados para diferentes causas de acción de diferentes tipos basados en los reportes y en el trabajo del bufete, y lo hemos examinado de una manera extremadamente meticulosa. Y lo otro que voy a decir es que estamos haciendo mucho progreso, un progreso enorme en la reestructuración de la deuda. Ya hemos reestructurado miles de millones de dólares de deuda, reducido la deuda de Cofina, la deuda del IBU de 18,000 millones a 12,000 millones, el EDB, el banco gubernamental a 3,000 millones de dólares. También radicamos un plan de ajuste paralela. También hicimos acuerdos con muchos de los acreditadores. En el caso, tenemos una vista en 15 de julio, donde el tribunal concluye que nuestra declaración de los acreditadores, entonces votarán a un plan de ajuste, y mi esperanza es que vamos a completar la confirmación, este proceso de plan de ajuste, pero antes del final del año. Quizás puede tomar un poco más, pero pienso que es posible que sea tan temprano como este otoño. Así que alguna sugerencia de que no estamos haciendo progreso en la reestructuración de la deuda o de que no la hemos examinado de manera detallosa, cuidadosa, es simplemente incorrecta. La hemos examinado de manera cuidadosa. El plan de ajuste que hemos propuesto, en mi punto de vista, sería una victoria magnante para Puerto Rico. Reestructura la deuda y es buena para Puerto Rico y es viable. Así que a cualquiera que quiera hablar sobre ello, de lo que estamos haciendo, se los diré. ¿Aquí, Antonio? Okay. Antonio, adelante, Arthur. ¿Quieres? Yo te vi primero. Ok. Así que hablar en español un poquito. Primero tenemos que recordar de dónde salió Promesa, ¿verdad? Puerto Rico estaba entrando en quiebra. No teníamos dinero para pagar nuestras deudas. Más de 30% del presupuesto se estaba usando para servir a la deuda, ya sea pagando principal o intereses. Entramos en lo que se llama un stay, que es un periodo donde no se paga la deuda. Y todos sabemos lo que pasó aquí. Vinieron 2 huracanes, vinieron terremotos, vino una pandemia, y aquí estamos 5 años más tarde. Yo he sido miembro de la Junta básicamente por 6 meses en este momento. Y yo sé que la Junta, y les puedo asegurar que la Junta trabaja todo el tiempo para asegurar que resolvemos lo más rápido posible el problema de la deuda, el problema, negociamos con los diferentes grupos de bonistas para lograr sacar a Puerto Rico de la deuda y volver a los mercados. Eso toma tiempo. Es un proceso extremadamente complicado. Yo puedo entender que hay personas que dicen, bueno, han pasado 5 años, ¿qué ha pasado? ¿Por qué todavía no está todo resuelto? Pero como dijo mi colega David Skill, los resultados de las negociaciones son contundentes. De 35,000 millones de dólares en fondos generales, logramos bajar ese balance a 7. Igual manera, en términos del porciento del presupuesto que originalmente se iba a gastar en la deuda de más de 30%, ese porciento se espera que va a ser
entre 8 y 9%, definitivamente menos de 10% del total de la deuda. Hoy estamos celebrando un presupuesto certificado, que es el comienzo del proceso para terminar con promesa. Por lo tanto, aunque podamos tener personas que cuestionan y preguntan con mucha validez por qué ha tomado tanto tiempo, debemos de mirar la realidad de los últimos 5 años en Puerto Rico y tenemos que mirar los logros objetivos que la Junta le ha traído al pueblo de Puerto Rico. Puerto Rico. En la deuda, espero que estoy clarificando algo. Espero que no esté confundiendo. Nosotros hemos examinado la validez de la deuda, cuánto se debe de deuda, y entonces hay que examinar cuánto se debe, qué tipo de deuda es, si es deuda asegurada, tiene algún tipo de prioridad, y eso establece el orden de pago, la prelación de pago de las distintas fuentes, y eso lo hemos examinado. Hay cosas que el informe Kopienkin indicó que encontraron que pueden cuestionar ciertas cosas de la deuda y eso lleva a la deliberación de cómo es que se ha resuelto la deuda. Y un punto que me parece a mí es de confusión, que a veces la búsqueda, la solicitud esta de auditar la deuda, la gente se habla por encima de otros. Todo lo que examinó Kopienkin nunca resultó en ningún cuestionamiento de que los dineros que se proveyeron a la emisión de deuda no viniesen al ELA o a la entidad que haya emitido la deuda. La cuestión que trajo el informe es si se utilizó de manera sabia, si se utilizó consistente con las distintas necesidades del pueblo de Puerto Rico. Y eso no es cuestión que tenga que ver con si la deuda se repague. Eso es una cuestión de si los gobiernos anteriores hayan actuado de manera adecuada, frugalmente, que hayan actuado en el interés del pueblo. Todos esos son unos asuntos más políticos. Cuando examinamos a ver si se repaga la deuda, si se emitió de manera adecuada, si se recibieron los fondos, y entonces el acreedor tiene un derecho a repago. Y eso es de lo que se trata el enfoque de Kopienkin. Nunca vimos ningún indicio de que los fondos subyacentes que surgieron de la deuda no acabaron donde estaban designados en los documentos donde tenían que acabar. Así que no estoy seguro en cuanto al debate de la auditoría, qué es lo que están buscando. No es que estemos repagando una deuda que el ELA u otra entidad no haya recibido. Y una pesquisa válida podría ser en cuanto a cómo se utilizó, pero eso no impacta el derecho de los acreedores de que se les repague. Y en calcular o en lidiar con las negociaciones de los acreedores, uno está examinando la posibilidad de que si hay algo que tenga que ver con la prioridad de la deuda, que si no es lo que ellos alegan debe ser. Y entonces el otro aspecto es cuánto puede costear el ELA. Y eso entra a la discusión de qué es lo que sea una cantidad razonable de transar. Y eso es lo que llevamos haciendo en los últimos 3 años y medio a 4. El resto de la pregunta tenía que ver con Medicaid, la posición de la Junta en cuanto al Medicaid. Usted había preguntado. La Junta piensa completamente que Puerto Rico merece trato igual en cuanto a Medicare. Cuando estamos cuando estamos en Washington, hablamos la necesidad a largo plazo, una resolución permanente a este problema para que los gobiernos de Puerto Rico de aquí en adelante puedan planificar para que no haya que tener el diálogo y la incertidumbre que surgió, que dijo el gobernador, si lo consigo, cuánto consigo, la incapacidad de planificar y esa necesidad de un trato justo, en equidad a largo plazo y permanente para los ciudadanos de Puerto Rico. La última pregunta, Luis Guardiola. Buenos días.
Primero quiero saber si este artículo publicado por el señor Medina, si esto es la posición de la Junta en cuanto a la ley de retiro digno, si es la posición de la Junta o si es la posición de él en particular en cuanto a este asunto, porque ustedes han firmado artículos, todos ustedes se han publicado artículos de la Junta, pero yo no sé si esto es solamente la opinión de él o es la opinión de la Junta. Eso fue la opinión de él, pero la Junta ha sido muy vocal y ha sido unificada en muchos documentos en cuanto a... Y eso refleja la posición en términos generales de la Junta. Bueno, pues la otra pregunta es que el gobernador iba a pedirle a la Junta que no fuese a los tribunales en contra de esta ley, que él iba a redactar 3 proyectos de leyes para atender este asunto. No sé si la Junta está está dispuesta a hacer eso, no ir al tribunal y esperar a que se redacten los proyectos de ley. Nuevamente hemos sido realmente clara y hay una carta que se emitió hace 2 días que indica que nosotros le estamos preguntando de nuevo, estamos pidiendo que el gobierno certifique claramente que no van a implementar esa ley y que la ley la van a revocar. Aparte de eso, según dice la carta, la Junta retiene sus derechos y responsabilidades bajo promesa de tomar cualquier acción que sea necesaria. Pero mientras tanto, estamos esperando a una respuesta a nuestra solicitud de una certificación escrita que no se va a implementar la ley y que se va a revocar la ley. O sea que eso lo van a requerir no en pese a la posición del gobernador de que él acaba de expresar de que él va a redactar 2 nuevos proyectos de ley para lidiar con eso. ¿Ustedes se sostienen eso, señora Yaresco? Sí. Vamos a tener que ver los proyectos de ley, pero la ley tiene que anularse, la de ley de retiro. No, hay que revocar la ley. Sí. Así que la otra pregunta es cómo él va a estar redactando con su personal, con su equipo, 2 nuevos proyectos de ley, si la Junta está dispuesta a ver alguna reducción de pensiones. Eso también es un requisito. Cualquier cosa que ellos redacten va a tener que tener una reducción de alguna pensión, ¿verdad? Bueno, no podemos hablar en cuanto a la elección abstracta que no hemos visto. Hay un proceso bajo promesa. Cualquier cosa que él someta, cualquier cosa que se someta, lo revisaremos con ojos abiertos y con un requisito. Hay unos requisitos específicos que aseguran de que sea lo que sea consistente con el plan fiscal y consistente con los presupuestos. Yo no sé qué es lo que él va a proponer, así que no podemos adivinar. Así que la Junta podría revisar esa posición en cuanto a la reducción. ¿Eso es una posibilidad? ¿Está eso fuera de la mesa o está en la mesa? Pero nosotros hemos radicado un plan de ajuste. Pero usted dice que eso podría cambiar, ¿verdad? Bueno, todo puede cambiar. Sí, pero estamos hablando del plan específicamente. Bueno, díganos. Estamos hablando del plan específicamente. Usted dice que podría cambiar. Yo sé que todo podría cambiar, pero estamos hablando del plan. Y mi pregunta es en cuanto a si ustedes cambian su posición en cuanto a la reducción de las pensiones, que ha sido algo... Bueno, nosotros no hemos cambiado la posición en cuanto al trato de pensiones en el plan de ajuste. Cuando yo estaba hablando anteriormente, yo estaba hablando del hecho de que si entra más dinero si viene más dinero de Washington, si algo cambia, siempre tenemos la capacidad para enmendar nuestro plan fiscal, enmendar los presupuestos certificados. A eso era a lo que yo me refería. Sí, pero yo me estoy refiriendo a lo que va a hacer el gobernador. El gobernador va a redactar 2 nuevos proyectos para lidiar con esto. Yo le pregunto si bajo esas circunstancias, si la Junta está dispuesta a revisar su posición en cuanto a la reducción de pensiones o no. Bueno, pues tendríamos que ver. ¿Es la posibilidad? ¿Eso está en la mesa? Bueno, no está en la mesa. No hemos visto los nuevos 2 proyectos. Bueno, yo quiero saber. Bueno, no podemos especular. La posición es que no podemos especular. Si el gobernador somete alguna propuesta nueva, nosotros lo examinamos. Vamos a ver toda la propuesta.
nosotros estamos dispuestos a evaluar las propuestas que nos envía el gobernador. Se evalúan todas las propuestas, pero es especulativo en este momento decir cuál es el resultado de un análisis de una propuesta que no hemos visto. El plan de ajuste ya se sometió, es un plan que balancea múltiples intereses, que se logró con mucho trabajo, y muchos grupos estuvieron envueltos, incluyendo la administración. Pero la Junta no puede especular sobre algo que no ha recibido. Déjeme añadir que se ha hecho mucho trabajo y es muy difícil aislar una sección del plan de ajuste. Hemos dedicado cientos de horas personalmente trabajando con la estructura de la deuda y con todos los acreedores del ELA. Hay mucha gente a quien el ELA le debe dinero y que se han hecho acuerdos. Claramente los retiros no es algo que nadie pueda ver, reducir ni ajustar, pero así como las otras responsabilidades que tiene el ELA. Pero el decir que estamos abiertos a una área, tenemos un plan de ajuste, la Junta se ha tomado una posición de entrar y decir estamos dispuestos a abrir una sección de eso. Es difícil para nosotros como Junta porque nosotros hemos establecido lo que nos parece que es un plan muy comprensivo que toma en cuenta todas las distintas partes en la quiebra en que estamos. Y me parece que sería un reto hacer eso, pero decir que las cosas son dinámicas, pues por supuesto. Decir que las cosas pueden cambiar, por supuesto. A la larga las cosas pueden cambiar, la gente puede hacer distintas cosas, pero tenemos que salir de la quiebra. Ahí tenemos unos intereses que tenemos que priorizar. Se ve la reducción de pensiones que están en el plan de ajuste. Yo sé que cualquier recorte es difícil y es difícil para las familias y nosotros pues nos duele y lo entendemos, pero al final del día hay gente otras personas al quien ELA le debe, hay empleados que tenemos que atender, tenemos que asegurarnos de que haya recursos adecuados para sufragar el gobierno. Así que es muy difícil decir si vamos a tomar una posición o vamos a examinar una posición en cuanto a la pieza legislativa en particular. Eso es un reto ahora mismo como miembro de la Junta, pero créame que no lo tomamos a la ligera el reducir las pensiones. Nos parece que tenemos unas disposiciones ahí que pues se han hecho ciertas modificaciones en cuanto a la deuda, la gente que le debemos dinero, eso son gente también. Así que me parece que al final del día, aunque estamos abiertos, yo estaría dispuesto a ver lo que va a proponer el gobernador, pero es difícil revisar una posición sin ver el todo. Muchas gracias, Arthur Berson. Bueno, solamente nos enfocamos en palabras, pero si alguien nos pregunta algo, lo tenemos que considerar y eso es lo que hacemos, considerarlo. Pero entonces hay que tomar otro paso, que la Junta sea flexible porque está en consideración una propuesta. A mí no me parece, yo no creo que sea un compromiso a nada, que no sea el respeto que tenemos por alguien que nos presenta algo, que lo examinamos, lo revisamos y luego lo consideramos. No me parece a mí que se pueda tomar más allá de eso. Yo voy a tomar la oportunidad de asegurarme de que todo el mundo entiende lo que está en el plan de ajuste en cuanto a las pensiones. Vamos a ser rápido porque la conversación se enfoca en un elemento y hay muchísimas cosas en ese plan de ajuste. El elemento al que la gente está enfocada es la reducción de pensiones, el recorte de pensiones de hasta 8% y medio sobre el umbral de 15,000 al mes, de 1.500 al mes. 72% no. 72% de los retirados no tienen recortes, no tienen recortes de pensión. Así que primero que nada, no todas las pensiones se proponen reducirse. Segundo, hay otras cosas en el plan
hay un fideicomiso de pensión que se ha establecido con algunos de los aumentos. Ese fideicomiso de pensión dice que se pueda repagar la pensión. Tercero, hay un acuerdo con el Comité de Retiro que en la medida que la economía se fortalezca, que lo que sugiere, más fuerte que lo que sugiere el plan, la porción de esa fortaleza, de ese aumento económico, va a ir a restaurar cualquier recorte de pensión de cualquier año. Cuarto, todos recordarán al Sistema 2000. Una variedad de servidores públicos que se les pidió que sacaran dinero de sus nóminas y que se lo invirtieran en un sistema híbrido que se pondría en su cuenta y crecería para su retiro. Cuando llegó la Junta no había dinero en Sistema 2000. Esas contribuciones de empleados de sus nóminas se le utilizaron para sufragar otras pensiones y otras cosas. Y esa gente se quedó sin nada. Este plan de ajuste incluye el restaurar hasta 1.3 mil millones de dólares de las contribuciones de empleados que incluyen el interés a través de la petición. Así que recuerda cuando todo el mundo habla de qué es lo que está pasando con el dinero en el TSA. Bueno, 1.3 mil millones de este plan va a ir a restaurar esas cuentas de todos los empleados del Sistema 2000 que perdieron todo debido a este mal manejo. Y por último, y esto se añadió en el plan enmendado que se radicó temprano esta semana, hay como unos 38,000 servidores públicos que eran parte de lo que era Ley 1 y Ley 447. Ustedes saben esto más que yo. Estos empleados en ese plan solamente se dio el equivalente de un 100 millones de dólares sin interés en sus cuentas porque ellos tampoco generaban nada en sus cuentas. Así que cada uno de esos 38,000 participantes que estaban en la Ley 1 y Ley 147 iban a recibir esos fondos que se le iban a añadir a sus cuentas debido a este plan de ajuste. Así que yo les exhorto a que miren más ampliamente qué es lo que está pasando con los pensionados, porque todo lo que hablamos es que 28% que van a tener un recorte de no más de 8,5%. Y no estamos hablando de todas las personas que se les están restaurando las cuentas en el Sistema 2000, que están teniendo interés en la Ley 1 y 147, están recibiendo sus fideicomisos de pensiones para que ningún gobierno futuro le pueda robar su futuro. Y han tenido oportunidad con el éxito de la economía para restaurar los recortes en algún año en particular en que ocurra el recorte. Así que les pido que tomen todo eso en cuenta. Gracias. Thank you very much.